¿Alguna vez sentiste que el cielo está en silencio contigo, que oras, clamas, preguntas, pero lo único que recibes es silencio? ¿Y si te dijera que ese silencio no es indiferencia, sino parte de un plan perfecto que ya está en marcha a tu favor? ¿Y si justo ahora, mientras sientes que nada ocurre, en realidad todo lo que Dios prometió está siendo preparado, solo que en secreto? Dios te dice hoy: guarda silencio, solo espera, y todo será tuyo. Sí, todo. Pero hay algo que necesitas comprender. El silencio no es el fin, es el principio de algo más grande. En ese momento donde todo parece estancado, Dios está construyendo algo eterno. El silencio es el taller del cielo. Es ahí donde Él forma tu carácter, afina tu fe y madura la promesa. Este mensaje no es casualidad, no es un simple video, es respuesta divina. Es una invitación a confiar cuando no entiendes, a seguir creyendo cuando no ves, a esperar sin perder la fe. Porque lo que estás por recibir hoy puede cambiar tu forma de atravesar las pruebas y transformar tu manera de escuchar a Dios. Hoy vamos a desentrañar un principio espiritual que pocos entienden: el poder oculto en el silencio. Vamos a descubrir juntos cómo el silencio puede ser una herramienta espiritual, una declaración de fe y una señal de madurez. Y te voy a enseñar cómo esperar no es perder el tiempo, sino alinearte con el tiempo perfecto de Dios. ¿Te ha pasado que mientras tú quieres avanzar, Dios te dice quieto? Y sí, ese quieto es exactamente lo que necesitas para que se abran puertas que ahora no estás preparado para cruzar. A lo largo de este estudio bíblico, vamos a recorrer pasajes donde Dios actuó con más fuerza en medio del silencio. Y verás que muchas de las victorias más grandes no empezaron con gritos, sino con silencio, paciencia y obediencia. Te prometo esto: si te quedas hasta el final, vas a entender por qué tu espera no ha sido en vano. Vas a descubrir un principio que puede desbloquear esa bendición que has sentido tan cerca, pero que nunca termina de llegar. Y esa enseñanza está casi al final del video. No te la pierdas. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». No es solo un gesto, es una declaración espiritual. Es tu forma de decirle a Dios: estoy aquí, estoy listo, quiero escucharte. Cuando comentas, estás activando tu fe, estás haciendo público tu compromiso con este momento sagrado. Y dale me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy están desesperadas por una palabra del cielo. YouTube entiende que este contenido es importante y lo empieza a recomendar. Así que al darle me gusta, te conviertes en parte de la difusión de la palabra de Dios. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Suscribirte no es solo para recibir nuevos videos. Es decir, quiero ser parte de esta comunidad de fe. Muchos hermanos en Cristo no tienen iglesia cerca. Este canal es, para muchos, su único alimento espiritual. Tú también puedes ser parte de este ministerio. Solo tienes que decidir quedarte. Te felicito por estar aquí. Porque no todos se detienen a buscar a Dios de esta manera. Pero tú sí. Y eso significa que hay algo muy especial reservado para ti en este mensaje. Abre tu corazón. Silencia tus distracciones. Lo que estás por recibir podría ser exactamente lo que estabas esperando hace años. Vamos a comenzar. Número 1. El lenguaje oculto del cielo. ¿Por qué Dios guarda silencio justo cuando más necesitamos una respuesta? ¿Será que no me escucha? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Estas preguntas han cruzado el alma de millones de creyentes. Y aunque pocos se atreven a decirlo en voz alta, lo cierto es que todos, en algún momento, nos hemos sentido olvidados por el cielo. Pero escucha esto: el silencio de Dios no es una ausencia,
Es un lenguaje, uno muy diferente al que estamos acostumbrados. Es como si el cielo hablara en frecuencias que solo el corazón en reposo puede captar. Mientras tú te agitas buscando respuestas rápidas, Dios está escribiendo respuestas eternas, pero en un idioma que se revela solo a los que saben esperar. El problema es que vivimos en una generación acostumbrada al ruido, a la inmediatez, a las respuestas instantáneas. Pero Dios no se rige por la prisa humana. Él trabaja con procesos, no con impulsos. Y muchas veces la manera en que Dios nos prepara para recibir algo grande es haciendo silencio. Piensa en esto. Cuando una semilla es plantada en la tierra, lo primero que ocurre es el silencio. Nadie ve nada. No hay señales. Todo parece igual. Pero debajo de la superficie, la vida está comenzando a despertar. Así también es tu fe. En las etapas donde no ves frutos, Dios está haciendo crecer raíces. Y es en ese silencio donde nacen los milagros más firmes. No los emocionales, no los superficiales, sino los duraderos, los que no se derrumban con el primer viento, los que tienen raíz en el alma. Entonces, ¿qué debo hacer cuando Dios guarda silencio? La respuesta es esta: responder tú con reverencia. En vez de desesperarte, aquieta tu alma. En lugar de exigir, confía. Porque el que confía en Dios durante el silencio, demuestra que ha entendido su voz más profunda. No todo lo que Dios hace es para ser entendido. Algunas cosas no se explican, se revelan. Y las revelaciones vienen en el reposo, no en el ruido. Por eso el enemigo ama el ruido, porque mientras más ruido hay en tu mente, menos atención prestas a la voz suave del Espíritu. El silencio de Dios también puede ser una prueba de amor. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, si Dios respondiera de inmediato, tú te conformarías con lo que puedes entender, y no llegarías a lo que solo se alcanza por fe. Es como un padre que guarda silencio mientras el hijo da sus primeros pasos. No porque no le importe, sino porque sabe que el silencio le dará al hijo la oportunidad de descubrir su fuerza. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, describe un momento celestial donde el cielo entero guarda silencio durante media hora. ¿Por qué? Porque hay momentos donde el silencio es más sagrado que cualquier palabra. Es como si el cielo entero reconociera que algunas obras de Dios solo pueden ser contempladas, no comentadas. Tu proceso no está vacío. Tu espera no es tiempo perdido. Estás en la etapa donde Dios está construyendo la estructura interna de tu promesa, donde Él quiere que aprendas a caminar por fe y no por vista, porque lo que viene es demasiado valioso para ser entregado a alguien que aún necesita evidencias visibles para seguir creyendo. ¿Y si lo que siento como silencio es en realidad una invitación a acercarme más? A veces Dios guarda silencio no porque se alejó, sino porque quiere que tú te acerques, como un padre que susurra para que el hijo se acerque a escuchar. Porque en esa cercanía no solo escucharás su voz, sino también su corazón. Hay algo más que necesitas saber. El silencio también protege. Sí, Dios calla muchas veces para protegerte de ti mismo. Porque si Él te mostrara lo que viene antes de tiempo, quizás lo arruinarías con tus propios intentos de control. Entonces Él calla. Y mientras tú esperas, Él moldea tu carácter para que puedas recibir sin destruirte. Tú no estás siendo ignorado, estás siendo afinado, como un instrumento que, antes de sonar en una gran sinfonía, debe pasar por la tensión de las cuerdas. El silencio de Dios es esa tensión, pero luego viene la melodía, y será perfecta. Por eso hoy te digo, abraza el silencio como una forma de comunión. No pelees contra él. Aprende a habitarlo, a caminar en él, a adorarlo. Porque en ese silencio está ocurriendo algo que tus ojos aún no ven, pero que el cielo ya ha determinado.
Así como la tierra descansa en la noche para florecer en el día, tu alma necesita este reposo divino para ver la gloria manifestada en su tiempo perfecto. El silencio es parte del milagro. No lo rechaces, no lo malinterpretes, no huyas de él. Porque si lo entiendes, si lo abrazas con humildad y fe, el silencio dejará de ser tu enemigo y se convertirá en el puente hacia lo que Dios ha prometido. Número 2. La espera que transforma. ¿Qué está haciendo Dios mientras yo espero? ¿Por qué tarda tanto si ya le he pedido con fe? ¿Será que no es su voluntad o simplemente no estoy listo? Estas preguntas nos atraviesan cuando el alma ya se ha cansado de esperar y el corazón clama por respuestas. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver la espera. No estás detenido, estás siendo transformado. En el reino de Dios, esperar no es sinónimo de inactividad. Esperar es una postura espiritual, es una declaración de fe. Es confiar no solo en que Dios tiene un plan, sino también en que su tiempo es perfecto. Dios no tarda, Él forma, Él no se retrasa, Él afina, y mientras tú esperas, Él está trabajando en áreas que tus ojos no pueden ver. Porque muchas veces la espera no está preparando la promesa, está preparándote a ti. No olvides esto, una semilla tarda en florecer, no porque esté muerta, sino porque primero necesita echar raíces. Lo mismo pasa con tu vida. Hay promesas que no se manifiestan aún, no porque se hayan cancelado, sino porque Dios está echando raíces en tu carácter, en tu obediencia, en tu dependencia. Tal vez tú estás pidiendo un ya, y Dios te está diciendo aún no, no para negarte algo, sino para entregártelo en el momento donde puedas sostenerlo sin que te destruya. Muchos quieren milagros, pero no soportan el proceso. Quieren la respuesta, pero no están listos para cargarla. Pero el Señor, en su sabiduría, no da promesas inmaduras. Él las hace madurar en la sala de espera. ¿Y cómo espero sin desesperarme? Llenando el alma de adoración, tomando el tiempo de espera como una oportunidad para profundizar tu intimidad con Dios. No se trata de quedarte quieto y frustrado. Se trata de caminar lento, con fe, con los ojos puestos en Él, no en el reloj. Mientras esperas, Dios trabaja también a tu alrededor. Puede estar preparando a personas, ajustando lugares, alineando detalles que aún no puedes ver. Él no es un Dios improvisado. Es un Dios ordenado, y cada segundo de espera tiene propósito eterno. Jesús mismo esperó. No comenzó su ministerio hasta los 30 años. Moisés, José, David, todos vivieron procesos largos, silenciosos, incómodos. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, todo encajó, todo cobró sentido, todo floreció. Incluso la ciencia respalda esto. Los procesos de crecimiento más profundos, tanto físicos como emocionales, ocurren en períodos de quietud. El cuerpo se regenera más eficazmente durante el descanso profundo. La mente procesa traumas y memorias cuando hay silencio. ¿No es increíble que Dios haya diseñado incluso tu biología para que aprendas a valorar el tiempo de pausa? La espera no es tiempo perdido, es tiempo invertido, es donde se forma la fe real, no la que depende de resultados, sino la que depende de la confianza en que Dios sigue siendo fiel, aunque no veas nada. Y sí, habrá momentos donde querrás renunciar, donde el enemigo te susurre que nada cambiará, pero en esos momentos, levanta tu mirada, recuerda que estás siendo moldeado, que Dios no olvida a los que esperan en Él, que su silencio no es indiferencia, es trabajo silencioso en tu favor. La espera también revela lo que hay en tu corazón. ¿Esperas solo por lo que Dios puede darte? ¿O esperas porque sabes que Él es digno, incluso si nunca lo ves? Esa es la diferencia entre fe superficial y fe profunda. Sigue confiando, sigue obedeciendo. Aunque el tiempo se alargue,
La fidelidad de Dios no cambia. Y cuando llegue el día, cuando el cielo se abra, sabrás que todo valió la pena, porque lo que Dios entrega después de la espera viene con una gloria que no se puede explicar. Número 3. Cuando el silencio es una respuesta. ¿Y si Dios ya me respondió, pero lo hizo en silencio? ¿Cómo sé que el silencio no es rechazo? ¿Y si estoy esperando algo que no vendrá? Estas son las preguntas más dolorosas para el alma que ha sido herida por la espera. Porque cuando el silencio de Dios se prolonga, no solo se siente como un vacío, se siente como un juicio. Pero déjame decirte algo con todo el amor pastoral que Dios ha puesto en mí para este momento. El silencio también puede ser una respuesta, y muchas veces es la más misericordiosa. Hay momentos en los que pedimos cosas con todo el corazón, creyendo que son buenas, deseándolas desde lo más profundo, pero Dios, en su amor, guarda silencio. No porque esté ignorando tu clamor, sino porque Él ve lo que tú no puedes ver. Su silencio en esos casos es como una pared invisible que te protege de caminar por un camino equivocado. Es como ese semáforo en rojo que detiene tu paso para evitar que te cruces con un desastre. Muchos creyentes malinterpretan el silencio de Dios como abandono, pero a veces el silencio es el mayor acto de compasión que Dios puede tener contigo. Porque si Él hablara en ese momento, podrías tomar su palabra como una luz verde cuando aún no estás listo. Entonces Él calla, no porque no quiera hablar, sino porque quiere que crezcas un poco más antes de recibir la respuesta. Otras veces, el silencio es una afirmación. Sí, como lo oyes. Dios ya te dio una promesa, ya te dijo lo que haría. Entonces guarda silencio, porque Él no repite lo que ya fue decretado. No es que no esté obrando, es que ya habló y ahora espera que tú camines en fe con base en lo que Él dijo. Es como un maestro durante un examen. El maestro no habla mientras el alumno responde. El silencio del maestro no significa que se fue, significa que está observando, evaluando, confiando en que tú has aprendido lo suficiente como para seguir sin que Él tenga que intervenir en cada paso. A veces pedimos a Dios que hable de nuevo, que confirme, que repita la promesa, pero Él guarda silencio. No por crueldad, sino porque la fe no se alimenta de repeticiones. La fe verdadera toma una sola palabra de Dios y la sostiene, aunque pasen meses o años sin una nueva señal. ¿Y si estoy pidiendo algo que no es para mí? Esta pregunta es honesta y necesaria, porque no todo lo que deseamos está alineado con el propósito eterno que Dios diseñó para nosotros. Y cuando ese es el caso, el silencio de Dios no es un castigo, es su forma de decirte, eso no, porque tengo algo mejor. Pero como no estás listo para escuchar un no, Él calla, para que no sufras innecesariamente. Porque sí, Dios también es tierno en su forma de corregirnos. Hay silencios que también están llenos de enseñanza. En esos momentos, Dios no habla, pero te forma, como cuando Jesús estuvo 30 años en silencio antes de comenzar su ministerio público. No era que Dios no lo amaba, es que estaba formando en él la madurez necesaria para llevar el peso del propósito. Tu silencio puede ser la antesala de tu envío, el eco antes del rugido, la sombra antes de la manifestación. ¿Sabes por qué? Porque el silencio muchas veces es el momento donde Dios está afinando tu discernimiento, para que no confundas emociones con dirección, para que aprendas a buscar su corazón, no solo su mano. Y aquí hay una verdad que pocos quieren oír. A veces, el silencio de Dios es una invitación a revisar tu corazón, no como castigo, sino como oportunidad. Porque puede que Dios esté esperando que sueltes algo, que perdones, que confieses, que te rindas por completo. Y mientras tú no hagas ese movimiento interno, Él permanece en silencio para llevarte hacia adentro,
hacia lo profundo, hacia lo eterno. No tengas miedo del silencio, no lo corras con ruido, no intentes llenarlo con tus propias conclusiones. El silencio es un espacio donde Dios trabaja más en ti que en tus circunstancias. Es una habitación sagrada, donde todo lo externo se apaga para que puedas oír lo que solo se percibe con el alma. Una madre, cuando carga a su hijo dormido, no necesita hablarle, lo sostiene en silencio, pero el niño está completamente seguro. Así también te está llevando Dios, en brazos, en silencio, pero completamente atento a cada latido de tu corazón. Y cuando sea el momento, cuando la obra esté completa, entonces hablará, y su voz no solo será respuesta, será dirección, será consuelo, será empuje, pero mientras tanto aprende a leer el silencio como una carta del cielo escrita con tinta invisible, porque lo que parece ser ausencia, muchas veces es presencia en su forma más pura. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue esperando, porque incluso cuando no lo escuchas, Dios sigue siendo fiel. Número 4. El poder oculto de la quietud. ¿Qué significa realmente estar quieto delante de Dios? ¿Es simplemente no hacer nada o hay una postura más profunda detrás de esa quietud? ¿Cómo se supone que debo quedarme quieto cuando todo a mi alrededor me grita que actúe, que resuelva, que corra? Estas preguntas revelan la lucha interna que muchos de nosotros vivimos. Queremos confiar en Dios, pero al mismo tiempo sentimos la urgencia de controlar las circunstancias. La quietud no es pasividad, no es resignación, no es indiferencia. La quietud es una decisión espiritual que se toma con convicción. Es un acto de guerra espiritual donde eliges no moverte por tus emociones, sino permanecer anclado en lo que Dios ha dicho, aunque no veas resultados inmediatos. En un mundo que idolatra la productividad, el descanso en Dios se ha vuelto un acto radical. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que hacer es sinónimo de valer, que si no estás en movimiento constante, estás perdiendo el tiempo. Pero en el reino de Dios, muchas veces el mayor avance se produce cuando decides quedarte quieto en obediencia. La quietud es como un escudo. Mientras tú te quedas firme, no por miedo sino por fe, Dios se levanta a tu favor. Es como estar en medio de una tormenta y decir, no me voy a mover por lo que siento, sino por lo que creo. Eso es poder. Eso es madurez espiritual. Recuerda lo que decía el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dijo, corre, actúa o resuelve, sino estad quietos. ¿Por qué? Porque en la quietud hay un tipo de conocimiento que no se alcanza con esfuerzo, sino con entrega. En la quietud se revela quién es Dios realmente, y también quién eres tú cuando descansas en Él. Pero cuidado, no confundas la quietud con la inactividad, porque la quietud no es no hacer nada, es hacer solo lo que Dios te ha mandado y nada más. Es como un arquero que ha tensado su arco y ahora debe esperar el momento justo para soltar la flecha. Si dispara antes, falla. Si espera demasiado, pierde fuerza. Pero si permanece quieto, atento y obediente, da en el blanco. ¿Sabías que incluso científicamente el cuerpo humano necesita tiempos de reposo absoluto para sanar? Hay procesos de regeneración celular que solo ocurren en estados profundos de descanso. Así también es tu espíritu. Hay sanidades que solo vendrán cuando pares, cuando dejes de correr, cuando te entregues al descanso de confiar. Jesús mismo lo practicaba. Se retiraba al monte, buscaba soledad, quietud. No porque no tuviera cosas que hacer, sino porque entendía que en la quietud se renueva la visión, se alinea el corazón y se recibe dirección. Estar quieto es un acto de confianza total. Es como decirle a Dios, no necesito entenderlo todo. Me basta con saber que tú estás en control. Y eso, querido hermano, desarma al enemigo, porque el enemigo quiere que te desesperes, que te adelantes, que actúes por impulso,
Pero cuando tú decides esperar, en paz, la guerra ya está ganada en lo invisible. Hay situaciones donde hablar más, insistir más, correr más, solo agrava la herida. Pero cuando eliges callar, aquietar tu alma y decir con todo tu ser, hágase tu voluntad, Señor, no la mía, entonces te alineas con el diseño perfecto del cielo, y lo que parecía lejano empieza a acercarse. No estás perdiendo tiempo al quedarte quieto, estás demostrando que tu confianza no depende del movimiento externo, sino de la certeza interna. Estás plantado como un árbol junto a corrientes de aguas. No se ve que te mueves, pero por dentro estás floreciendo. Y cuando llegue el momento que Dios ha señalado, todo lo que parecía estancado tomará forma. Todo lo que parecía bloqueado se abrirá. Y sabrás que esa quietud fue el terreno donde Dios sembró la parte más fuerte de tu fe. No ignores la voz de Dios cuando te pide quietud. Él no la pide para castigarte, sino para protegerte, para posicionarte, para enseñarte a depender no de tus manos, sino de las suyas. Porque cuando tú eliges quedarte quieto, es Dios quien empieza a moverse por ti. Así que no temas estar quieto, no temas al silencio, no temas a la aparente lentitud, porque en el reino, el que aprende a esperar en paz, recibe más que el que corre sin dirección. Permanece, resiste, aquieta tu alma, porque Dios está obrando, incluso mientras tú decides no moverte. Número 5. La obediencia silenciosa que abre los cielos. ¿Puede una obediencia en silencio mover el corazón de Dios? ¿Tiene valor mi fidelidad cuando nadie la ve? ¿Y si lo que Dios está esperando de mí no es una oración más, sino una acción sin testigos? Estas preguntas reflejan un principio poco predicado, pero profundamente poderoso. La obediencia silenciosa es una llave que abre puertas que la oración por sí sola no puede mover. Vivimos rodeados de exhibicionismo espiritual. Muchos quieren demostrar lo que hacen para Dios. Buscan reconocimiento, aplausos, validación. Pero el reino de Dios se edifica con actos que nacen en lo oculto, lejos de la mirada pública, pero bajo la atenta observación del cielo. La obediencia más valiosa no es la que se hace para ser vista, sino la que se hace por amor. Es el paso que das sin garantía, el sí que pronuncias cuando no tienes certeza, la renuncia que nadie celebra, pero que Dios honra. ¿Recuerdas a Abraham? Cuando Dios le pidió a Isaac, él no discutió ni pidió explicaciones. Se levantó temprano y obedeció. No necesitó entender, solo necesitó confiar. Esa es la esencia de la obediencia silenciosa. Caminar cuando solo tienes su voz como guía. Muchos oran por milagros, pero no obedecen la última instrucción. Quieren cielos abiertos, pero desatienden lo que Dios ya les pidió en lo secreto, porque no es una oración más la que activa la bendición, es una obediencia más. Aunque nadie lo sepa, aunque no parezca importante, aunque te cueste, Dios no está buscando sacrificios vistosos, está buscando corazones que obedezcan sin condiciones, que hagan lo correcto aun cuando no entiendan el resultado, que sigan adelante aun cuando la lógica grite detente. Y es ahí, en esa obediencia callada, donde ocurre el milagro, porque el cielo se mueve por fe, no por ruido. Pero nadie ve lo que hago. No necesitas que nadie lo vea. La Biblia nos enseña que lo que haces en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Jesús mismo enseñó que el Padre ve lo oculto. Él no necesita que justifiques tu obediencia. Él la valora, porque nace de la intimidad, no del espectáculo. Incluso en la ciencia, los actos consistentes y silenciosos, como el crecimiento muscular o la sanación celular, no se notan al instante, pero producen transformación real. Así también, cada paso de obediencia que das sin ruido produce en ti un cambio profundo, aunque no se vea de inmediato. La obediencia silenciosa también es protección.
Muchas veces Dios te da una instrucción que no debes compartir, no porque sea un secreto, sino porque al hablarla antes de tiempo podrías exponer algo que aún está en formación. El silencio, en esos casos, es parte de la cobertura espiritual que preserva la pureza de la promesa. Obedecer en silencio es, también, una forma de adoración. Es decirle a Dios, te creo, aunque nadie lo entienda, te sigo, aunque nadie me acompañe. Y esa clase de fe conmueve el cielo. Jesús, nuestro mayor ejemplo, obedeció hasta la cruz. No hizo discursos, no exigió ser comprendido, simplemente obedeció. Y por esa obediencia silenciosa, tú y yo hoy tenemos acceso a la vida eterna. Quizás hoy Dios no está esperando que digas más, sino que hagas más, que perdones, que sueltes, que camines, que confíes, sin ruido, sin escenario, solo tú y Él, porque ahí es donde ocurren las mayores victorias del reino. Así que no menosprecies tu obediencia, por más pequeña o invisible que parezca. No necesitas aprobación humana para ser usado por Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto a obedecer, aunque nadie te aplauda, porque lo que haces por fe en lo secreto, el cielo lo convierte en bendición en lo público, y esa, hermano, es una de las llaves más poderosas del reino. Número 6. La fe que florece en lo invisible. ¿Cómo puedo seguir creyendo cuando no veo nada? ¿Dónde encuentro fuerzas para tener fe cuando todo parece muerto a mi alrededor? ¿Es posible que la fe crezca más en la oscuridad que en la luz? Estas preguntas son un reflejo del alma en prueba, del creyente fiel que ya no ve señales, que no siente emociones, pero que se rehúsa a soltar la promesa que Dios le hizo. Y déjame decirte algo profundo, pero necesario. La fe más verdadera no nace en los milagros, nace en la espera. La fe que florece en lo invisible no es la fe de los momentos gloriosos, donde todo sale bien y la presencia de Dios se siente en el aire. No, esa es una fe celebratoria, pero no formativa. La fe que te transforma, que te moldea, que te define, nace en la cueva, en la oscuridad, en los días en que no entiendes nada y aún así decides creer. Dios ama ese tipo de fe. La que no se rinde, la que no necesita pruebas para mantenerse de pie, la que no exige garantías, la que se alimenta de la palabra, no de las circunstancias, porque esa fe, la que camina en la niebla, que avanza aunque no ve, es la que toca el corazón de Dios de manera poderosa. ¿Has notado cómo algunas flores solo florecen en la noche? Hay especies que solo se abren cuando el sol se va. Así también es tu fe. Hay áreas de tu vida que solo florecerán cuando todo esté oscuro, cuando no veas salida, y aún así te atrevas a declarar, Dios es fiel. No necesitas ver para creer. Al contrario, en el reino de Dios, creer antes de ver es la norma. Recuerda que cuando Jesús resucitó a Lázaro, primero pidió que removieran la piedra, y solo después ocurrió el milagro. Esa piedra removida representa el acto de fe antes del cumplimiento. Es tu decisión de abrir el corazón, de despojarte del miedo, de creer que algo está a punto de suceder, aunque no haya señales externas. A veces, la fe más fuerte es la más silenciosa. No la que grita en adoración pública, sino la que se arrodilla en el rincón más íntimo del alma y dice, en voz baja pero firme, yo sé que mi Redentor vive, aunque esté enfermo, aunque esté solo, aunque esté cansado. Esa fe es la que hace temblar el infierno. Y si tu fe fuera como una semilla puesta en una tierra oscura, una semilla no florece bajo reflectores. Necesita sombra, tiempo, agua, silencio. Solo así puede romper su cáscara y comenzar a crecer. Así también tú. El silencio que vives ahora no es castigo. Es tu tierra, el lugar donde tu fe está brotando. Aunque tú aún no lo veas, Dios no se olvidó de ti. No confundas su aparente inactividad con abandono. Él trabaja en lo invisible.
Y mientras tú permaneces en fe, Él está alineando circunstancias, preparando corazones, moviendo piezas en lugares que tú no alcanzas a imaginar. Porque el Dios que servimos no improvisa, Él orquesta. Pero ¿y si estoy solo? No lo estás. Hay una nube de testigos que también caminó por ese valle sin ver nada. Sara, cuando recibió la promesa de un hijo, ya no tenía edad para concebir. Abraham, cuando miraba su cuerpo envejecido, no tenía ninguna lógica humana para creer. Pero la fe no necesita lógica, necesita entrega. Y esa entrega, esa disposición del alma que dice, aunque todo esté oscuro, yo sigo creyendo. Esa fe es como incienso, sube al cielo, agradando a Dios más que cualquier sacrificio externo. ¿Sabías que incluso desde la ciencia se ha descubierto que el cerebro humano responde de forma positiva al acto de creer, aun cuando no haya evidencias físicas inmediatas? La fe no es solo un acto espiritual, también transforma tu química, tu salud, tu energía, porque fuiste creado para vivir por fe. Es tu diseño, es tu origen, es tu esencia como hijo de Dios. No permitas que la ausencia de resultados visibles debilite tu fe. Recuerda que en la vida del creyente, lo que no se ve muchas veces es más real que lo que se ve. La promesa puede estar más cerca de lo que imaginas, pero Dios quiere ver si puedes caminar un poco más, solo con su voz como guía. La fe que florece en lo invisible es una fe madura. Es la que no necesita señales cada semana para continuar. Es la que dice, ya escuché a Dios una vez y eso me basta. Esa fe es la que abre los cielos, la que mueve montañas, la que resucita lo que estaba muerto. Y si hoy estás en medio de la oscuridad, si no ves nada, si no sientes nada, felicidades. Estás justo donde la fe puede crecer más profundamente. Estás en el terreno fértil de lo eterno. Solo no sueltes la promesa, no sueltes la palabra, no sueltes su mano. Porque cuando menos lo esperes, algo romperá la tierra. Algo brotará, algo florecerá, y ese día recordarás este momento y entenderás. El silencio, la espera, la obediencia, todo era parte de un milagro que ya venía en camino. Número 7. El reloj divino nunca se adelanta. ¿Por qué Dios espera tanto para actuar? ¿No ve mi sufrimiento? Si Él tiene el poder, ¿por qué no lo hace ya? Estas preguntas nacen de corazones cansados, almas que han luchado, que han orado, que han creído, pero que siguen esperando. Y esa espera, a veces larga, a veces dolorosa, se convierte en una prueba invisible, pero intensamente real. Pero hoy quiero hablarte con ternura y verdad. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Él siempre llega justo a tiempo. El problema no está en su puntualidad, sino en nuestra percepción del tiempo. Nosotros medimos el tiempo en días, horas, minutos. Dios lo mide en procesos, en propósitos, en cumplimiento. Su reloj no es como el nuestro. Mientras nosotros contamos segundos, Él prepara escenarios. ¿Sabías que una de las razones por las que Dios no se adelanta es porque no solo está trabajando en ti, sino también en lo que te rodea? A veces pensamos que la bendición está retrasada, cuando en realidad Dios está ajustando personas, lugares y situaciones para que cuando la promesa llegue, lo haga de forma perfecta. Es como un agricultor que no cosecha cuando quiere, sino cuando el fruto está maduro. Puede que el árbol se vea hermoso por fuera, pero si el fruto aún no está listo, cosecharlo sería un error. Así también es tu vida. Tal vez tú ya estás listo, pero Dios aún está preparando el terreno donde colocar lo que viene. O tal vez eres tú quien necesita un poco más de tiempo, porque Dios no quiere que recibas una bendición que no puedas sostener. Él no da dones que destruyan. Por eso espera, porque te ama demasiado como para entregarte algo que aún no sabes administrar.
Y en esa espera te está haciendo más fuerte, más sabio, más profundo. Pero, ¿y si ya esperé mucho? Puede ser. Puede que lleves años orando, creyendo, aguantando. Y sí, eso duele. Pero recuerda esto. Dios no está ensayando contigo. Él está perfeccionando algo eterno. Y lo eterno requiere tiempo, moldeo, fuego, silencio y confianza. A veces Dios permite que llegues al límite, no para quebrarte, sino para que descubras una dimensión de Él que solo se revela cuando se agota tu fuerza. Es ahí, cuando tus recursos se acaban, cuando tu lógica ya no tiene respuestas, que Él aparece, y aparece de tal manera que no queda duda de que fue su mano, su tiempo, su plan. ¿Sabías que científicamente el cuerpo humano tiene relojes biológicos internos que se ajustan con el ritmo natural del día y la noche? Si intentas forzarlos, como dormir durante el día o estar despierto durante la noche, todo tu sistema se desestabiliza. Así también funciona tu vida espiritual. Hay un reloj divino corriendo dentro de ti, y si te adelantas o te atrasas de ese ritmo, el resultado no será armonioso. Por eso necesitas confiar en su tiempo, no solo su voluntad, sino también su reloj. Y algo más, la espera no es pasividad, es preparación. Lo que estás viviendo hoy puede parecer lento, pero en realidad es exacto. Dios está afinando detalles. Está cuidando de que lo que recibas no solo te bendiga, sino que también bendiga a otros a través de ti. A veces, la respuesta de Dios tarda porque Él está trabajando una obra más grande de lo que tú puedes imaginar. Tú pediste una solución, pero Él está escribiendo una historia, y las historias hermosas llevan tiempo. No se escriben en un solo capítulo, tienen giros, pausas, sorpresas, y un final que lo redime todo. Mira a Jesús. Cuando Lázaro murió, Marta y María pensaron que había llegado tarde, pero no era así. Jesús llegó 4 días después del entierro y en lugar de sanarlo, lo resucitó. Porque a veces Dios no llega para evitar el problema, llega para glorificarse en medio del imposible. Y tal vez eso es lo que Dios está haciendo contigo. No está retrasado. Está esperando el momento perfecto donde su gloria brillará con más fuerza. El momento donde tú no puedas atribuírselo a nadie más. Donde no haya espacio para dudar, solo para rendirse ante lo evidente. Dios fue fiel, incluso en el silencio. Así que hoy, en lugar de mirar el reloj con desesperación, te invito a mirar el cielo con confianza. Dios no olvidó lo que te prometió. Él no está jugando con tus emociones. Él está orquestando una manifestación que llegará cuando todo esté listo. Y cuando eso ocurra, entenderás que la espera valía la pena, que cada lágrima sembrada será cosechada en gozo, que cada día de duda, cada noche de oración sin respuesta, cada suspiro, estaba siendo recogido por las manos del Padre, quien preparaba algo mucho más grande de lo que tú podías imaginar. El reloj divino no se adelanta, pero siempre llega, y cuando llegue, traerá consigo todo lo que fue prometido, y más. Número 8. Cuando lo que no se mueve está avanzando. ¿Cómo puedo saber que Dios está obrando si todo parece igual? ¿Y si mi fe no está llevando a ningún lado? ¿Puede haber avance espiritual aun cuando no veo nada externo? Estas preguntas son como susurros del alma cansada, esa que ha creído, ha obedecido, ha esperado, y sin embargo, al mirar a su alrededor, todo sigue en la misma posición. Pero hoy, Dios quiere revelarte una verdad poderosa. En el reino, lo que parece quieto, muchas veces es lo que más se está moviendo. Vivimos condicionados por la lógica humana. Si no hay cambios visibles, creemos que no hay avance. Si nada se mueve, pensamos que todo está estancado.
Pero en Dios, el progreso muchas veces ocurre debajo de la superficie, como las raíces de un árbol que se extienden en silencio, sin aplausos, sin testigos, pero que son indispensables para sostener el crecimiento. Y así es tu vida espiritual. Aunque no veas resultados, aunque las puertas no se abran aún, aunque tus oraciones parezcan sin eco, Dios está trabajando en lo invisible, en lo interno, en lo eterno. El verdadero avance no siempre es notorio. A veces es tu carácter siendo moldeado en silencio. Es tu corazón soltando orgullo, sanando heridas, aprendiendo a confiar. Es tu alma desintoxicándose de la necesidad de controlar todo. Eso también es avance, y en muchos casos es el más importante. Mira a Jesús, 30 años de silencio, sin milagros, sin fama, sin seguidores, pero durante ese tiempo el cielo lo estaba preparando. Su obediencia, su identidad, su fe, estaban siendo forjadas en lo oculto, y cuando llegó el momento, en solo 3 años, impactó la eternidad. ¿Y si tú estás justo ahora en esos 30 años? ¿Y si tu tiempo de formación es el fundamento de algo que marcará la vida de otros? ¿Y si lo que Dios está haciendo contigo requiere más profundidad que rapidez? La ciencia confirma que muchas de las funciones más vitales del cuerpo humano ocurren cuando estás dormido. Regeneración celular, fortalecimiento del sistema inmunológico, ordenamiento de la memoria, todo mientras tú ni te das cuenta. Así también actúa Dios. Mientras tú sientes que todo está detenido, Él está organizando tu futuro, sanando tu pasado y afirmando tu presente. A veces el silencio de Dios no es inactividad, es precisión, es diseño, es cuidado. Él no improvisa, Él estructura. No quiere darte algo que colapse después, quiere entregarte algo que perdure, y por eso trabaja en lo profundo. Pero no veo señales, claro, porque las raíces no se ven, y sin raíces no hay frutos. No ignores este tiempo, no lo desperdicies con quejas, vívelo con reverencia, porque lo que parece inactivo puede ser tu mayor temporada de crecimiento. No estás perdiendo tiempo, estás siendo edificado. Cada decisión que tomas de seguir, aunque no entiendas, cada vez que oras, aunque no sientas, cada acto de fidelidad silenciosa, es avance. La fe que camina sin señales es la que más glorifica a Dios. Es como caminar en un cuarto oscuro, sabiendo que hay una puerta, aunque no la veas. Eso es confiar, eso es crecer, y eso es avanzar. Así que no mires solo lo que tus ojos pueden ver, mira lo que el Espíritu está revelando, porque a veces el tramo más silencioso del proceso es el umbral de la manifestación, y tú estás más cerca de lo que crees. Sigue caminando, sigue creyendo, porque lo que parecía estancado, pronto se revelará como parte del avance más profundo de tu vida. Número 9. Cuando la espera se convierte en adoración, ¿es posible adorar en medio de la incertidumbre? ¿Cómo puedo alabar cuando estoy quebrado, cuando no tengo fuerzas, cuando no entiendo lo que Dios está haciendo? ¿Qué valor tiene mi adoración si nace desde el dolor y el silencio? Estas preguntas, cargadas de honestidad y fragilidad, revelan una verdad que solo conocen los que han pasado por el fuego. La adoración más profunda no brota de la abundancia, sino del quebranto. Y es en esa espera prolongada, en ese silencio sostenido, donde muchos creyentes descubren que adorar no es solo cantar, es rendirse, es doblar las rodillas del alma y decir: Dios, aunque no entienda, sigo creyendo que eres bueno. Esa adoración, silenciosa, íntima, nacida en la herida, tiene un peso eterno. Adorar mientras esperas es un acto de valentía espiritual, porque no estás alabando por lo que ves ni por lo que sientes. Estás adorando por quién es Él. Estás declarando: mi situación no cambia tu esencia, y eso es algo que toca el corazón de Dios de una manera única. Hay momentos en los que cantar es fácil,
cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando las oraciones son respondidas. Pero hay otros momentos donde la adoración es una decisión, una lucha interna, un acto de fe, y es ahí donde se encuentra la adoración que transforma. ¿Sabías que en la Biblia uno de los actos más poderosos de adoración ocurrió en un campo de batalla? El rey Josafat, rodeado por enemigos, en lugar de preparar armas, levantó adoradores. Y fue la alabanza, no la estrategia militar, la que trajo la victoria. Porque cuando adoras en medio del caos, invitas al cielo a intervenir. Hay algo especial que ocurre cuando levantas tus manos sin tener respuestas, cuando te postras sin promesas cumplidas, cuando cantas con la voz temblando. Esa adoración no se pierde, es almacenada en los cielos como incienso, como perfume precioso, como testimonio eterno de una fe que no depende de las circunstancias. La ciencia emocional también lo confirma. Los actos de gratitud, aún en medio del dolor, generan cambios reales en el sistema nervioso. Liberan hormonas que restauran, equilibran y sanan. Es como si Dios hubiera programado tu cuerpo para que la adoración fuera también medicina. Cuando tú adoras, algo se activa en tu interior. Aunque no cambien las circunstancias externas, algo cambia dentro de ti. Y eso es lo que Dios busca. Corazones que no adoran solo por lo que reciben, sino por lo que han decidido creer. Corazones que no dependen de señales, sino que permanecen firmes en la palabra. Corazones que dicen, aunque la higuera no florezca, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. En la espera, tu adoración se purifica. Ya no es adornada por emociones, ya no está sostenida por resultados. Es adoración desnuda, real, santa. Es como el perfume que María derramó a los pies de Jesús. No era lógico, no era necesario, pero era puro. Y esa clase de adoración marca el ambiente espiritual. Quizá tú estás ahora mismo en esa etapa, esperando, en silencio, sin respuestas. Pero tienes dos caminos, quejarte o adorar. Puedes usar tu boca para preguntar, ¿por qué? O para decir, te amo, aunque no entienda nada. Y créeme, esa segunda opción desata el poder del cielo. Cuando eliges adorar en el silencio, haces lo mismo que hizo Jesús en el Getsemaní. Él no huyó del momento, no se escapó del dolor, se postró y adoró. Y esa adoración en medio del sufrimiento abrió el camino de la redención, porque todo lo eterno nace de una entrega absoluta. Tu espera puede ser el altar donde tu fe se convierte en fuego, donde tu voz rota se vuelve canción, donde tu dolor se transforma en un acto de entrega que cambia no solo tu vida, sino la de los que te rodean. Adorar mientras esperas no hará que el proceso termine antes, pero hará que tú seas transformado mientras esperas. Porque el propósito de Dios no es solo cumplirte promesas, es formarte a su imagen, y nada moldea más el alma que una adoración sincera en medio de la prueba. Así que si hoy estás en silencio, en pausa, en espera, levanta tu voz. No importa si es suave, si es rota, si es temblorosa, levántala, no para pedir, no para exigir, solo para adorar. Y verás cómo esa atmósfera invisible comienza a cambiar. Dios no desprecia esa adoración, al contrario, la recibe como algo sagrado, porque sabe que no viene de la emoción, viene de la fidelidad. Y en el reino, la fidelidad silenciosa vale más que 1000 canciones vacías. Adora, aunque no sientas. Adora, aunque no veas. Adora, porque en esa adoración silenciosa estás diciendo la verdad más profunda. Tú eres Dios, y eso me basta. Número 10. El silencio que precede al cumplimiento. ¿Qué pasa justo antes de que Dios cumpla su promesa? ¿Cómo sé que estoy cerca si todo parece igual? ¿Puede ser que este silencio final sea una señal de que algo está por suceder? Estas preguntas surgen cuando el alma ha resistido el proceso, cuando ya no quedan fuerzas para empujar,
pero tampoco se quiere soltar. Y la respuesta es más profunda de lo que parece. El silencio más denso, muchas veces, es la antesala del cumplimiento. Sí, ese momento en que parece que Dios no habla, que todo se quedó inmóvil, que las oraciones no tienen eco, puede ser justamente el indicio de que el cielo está a punto de manifestarse. Porque antes del nacimiento hay presión. Antes del amanecer, la noche es más oscura. Antes del cumplimiento, Dios guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque está alineando lo último. Así como un arquero estira su flecha hacia atrás antes de soltarla con fuerza, así también Dios te ha contenido por un propósito mayor. Esa tensión que sientes no es estancamiento, es preparación. Lo que parece inactividad es precisión divina. El momento más silencioso no es el más vacío, es el más cargado. Es donde todo se está ordenando espiritualmente, donde lo que tú no ves está tomando forma. Y muchas veces, justo antes del milagro, el alma siente que está al borde de rendirse. ¿No te ha pasado que justo cuando decidiste soltar algo, de repente se abrió la puerta, justo cuando te rendiste en oración, sin expectativas? ¿Llegó la respuesta? Eso no es coincidencia. Es el patrón del cielo. Dios espera tu entrega total, no como castigo, sino porque lo que viene requiere espacio. Y a veces ese espacio solo se libera cuando tú sueltas el control. Dios no improvisa. Él espera el momento exacto. No quiere que llegues a la promesa cargado de ansiedad, sino de fe. Por eso guarda silencio, porque mientras tú piensas que nada está pasando, Él está en la recta final del diseño. Mira a Elías, oró por lluvia 7 veces y no vio nada hasta la 7ª, cuando su siervo por fin vio una pequeña nube del tamaño de una mano. Elías no dudó. Sabía que el cumplimiento había llegado. No necesitó que el cielo se cubriera entero. Una señal pequeña fue suficiente. Tal vez tú estás en ese 6º clamor. Tal vez ya oraste, ya creíste, ya esperaste, y ahora solo queda el silencio. Pero ese silencio no es castigo, es la calma antes de la manifestación. Es Dios diciéndote, estoy aquí. No lo ves, pero estoy obrando. Este es el tramo donde muchos se rinden, donde parece que todo está por romperse y en realidad todo está por cumplirse. ¿Y si hoy es ese día? ¿Y si el cumplimiento está a una oración más? ¿A una rendición más? ¿A un acto más de fe? No lo sabes, pero Dios sí. No midas el avance por el ruido. El reino no funciona así. Lo que viene no necesita anunciarse con trompetas, solo necesita encontrarte firme, fiel y disponible. Sigue creyendo, guarda tu paz, no forces, no corras, espera, porque cuando el cielo rompe su silencio, todo lo que parecía detenido cobra vida, y cuando eso pase, vas a entender que este último tramo de silencio no fue una pausa, fue el respiro de Dios antes de hablar lo definitivo, y lo que Él va a decir será cumplimiento, será confirmación, será gloria. Número 11. La victoria silenciosa que ya es tuya. ¿Puede alguien estar venciendo sin sentir que está ganando? ¿Es posible que ya haya una victoria decretada sobre mi vida y yo aún no me haya dado cuenta? ¿Cómo sé si estoy en el lado correcto de la batalla, cuando todo a mi alrededor grita derrota? Estas preguntas tocan la raíz más profunda de nuestra fe, esa que tiembla cuando el panorama se oscurece, cuando el dolor aprieta, cuando no hay evidencia visible de avance. Pero hoy quiero que escuches esta verdad con el corazón abierto. Ya estás venciendo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Ya eres más que vencedor. La victoria en el reino de Dios no se mide con los mismos parámetros que el mundo. En el mundo se gana cuando hay aplausos, números, reconocimiento, resultados. Pero en el reino se gana cuando obedeces en silencio, cuando permaneces de pie,
cuando no sueltas la promesa, cuando sigues creyendo, incluso llorando. Y esa clase de victoria es más gloriosa que cualquier trofeo visible, porque no solo cambia tus circunstancias, cambia quién eres por dentro. ¿Sabías que Jesús venció al pecado, no desde un trono, sino desde una cruz? No con gritos, sino en silencio, no con una espada, sino con una entrega. Fue una victoria aparentemente pasiva, pero absolutamente eterna. Y así es la victoria que tú estás viviendo ahora mismo, silenciosa, oculta, invisible, pero irreversible. Mientras tú crees que estás sobreviviendo, el cielo ya ve un campeón, porque cada vez que elegiste callar en lugar de reaccionar, venciste. Cada vez que perdonaste sin que te pidieran perdón, venciste. Cada vez que adoraste con el corazón roto, que serviste sin fuerzas, que diste sin tener, venciste. El enemigo quiere que mires tus circunstancias y creas que estás perdiendo, pero Dios quiere que mires tu interior y veas lo que realmente importa, la transformación que Él está produciendo en ti. Y eso es victoria, porque todo lo demás es pasajero. La palabra no dice que serás vencedor si todo te sale bien. Dice que ya eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. No por tus logros, no por tu capacidad, sino por su obra en ti. La cruz ya dictó la sentencia. Venciste. A veces la victoria no se ve como esperabas, no llega con ruido ni con celebración inmediata. Llega en forma de paz. Llega cuando puedes dormir en medio de la tormenta. Cuando tu alma descansa aunque afuera haya caos, cuando te das cuenta de que Dios sigue en control y tú ya no necesitas controlar nada, esa es la victoria del Espíritu, la que no depende de resultados, la que se sostiene en la fidelidad, y esa victoria es más poderosa que cualquier triunfo terrenal. ¿Sabías que en el mundo animal hay ciertas criaturas que aparentan debilidad, pero sobreviven por su resistencia silenciosa? El bambú, por ejemplo, tarda años en crecer por fuera, pero en ese tiempo echa raíces tan profundas que cuando finalmente brota, crece hasta 1 metro por día. Así es tu victoria. No fue inmediata, fue silenciosa, pero cuando se manifieste, será imparable. Y cuando mires hacia atrás, te vas a dar cuenta de que los momentos donde pensaste que estabas perdiendo eran en realidad los momentos donde más estabas ganando. No por lo que conseguías, sino por lo que te estabas convirtiendo. Cada oración que hiciste en medio del dolor fue una semilla. Cada paso que diste en medio del cansancio fue una construcción. Cada sí que le diste a Dios cuando todo en ti gritaba no, fue una conquista invisible que el cielo celebró. Y ahora estás más cerca que nunca de ver esa victoria hecha realidad. Pero incluso si aún no llega en lo natural, ya ocurrió en lo eterno, porque tú has permanecido, has creído, has resistido. Y eso, hermano, eso es vencer. Así que levanta tu cabeza. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya estás del lado de la victoria. Aunque tus ojos no lo vean, tu espíritu lo sabe. Aunque tus emociones se contradigan, la palabra lo afirma. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Si has llegado a este punto, no es porque tengas suerte, es porque hay una gracia sobre tu vida que te sostiene en medio del campo de batalla. Tu victoria no será ruidosa, no será para exhibición, será santa, será profunda, será eterna. Y cuando se manifieste, sabrás que todo el silencio, toda la espera, toda la entrega, valieron la pena. Porque la victoria no solo llegó, la victoria ya era tuya. Número 12. Cuando el silencio se convierte en testimonio, ¿qué hago ahora con todo lo que viví en silencio? ¿De qué sirve tanto dolor si nadie lo vio? ¿Tiene sentido mi proceso si solo yo lo conozco? Estas preguntas vienen cuando el alma empieza a respirar después del fuego.
cuando el llanto cesa, pero las cicatrices aún arden, cuando el corazón empieza a sanar, y nos preguntamos si todo eso que pasamos servirá para algo más que para sobrevivir. Y la respuesta del cielo es clara: sí, servirá, más de lo que imaginas, porque todo ese silencio, todo ese tiempo en que parecías olvidado, todo ese valle que atravesaste sin testigos, fue parte de la construcción de un testimonio. No cualquier testimonio, uno que no nace del conocimiento, sino de la experiencia, uno que no se predica desde un púlpito, sino desde el alma, uno que no convence, sino que transforma. Tu silencio será tu mensaje, porque Dios no permitió ese proceso solo para fortalecerte a ti. Él lo permitió para levantar a otros a través de ti. Personas que van a escucharte y pensarán: si Él pudo, yo también. Si ella no se soltó de Dios, entonces yo tampoco lo haré. Y esa será tu mayor victoria: convertir el dolor en propósito. El testimonio más poderoso no es el que impresiona, es el que sana, no es el que emociona, es el que libera, no es el que habla perfecto, es el que habla con verdad. Porque no se trata de decir mucho, sino de contar lo que Dios hizo cuando nadie más lo vio. ¿Sabes por qué tu historia es valiosa? Porque está marcada por la fidelidad de Dios, no por tu perfección. Es su presencia constante en tu silencio la que da peso eterno a lo que viviste. Y ahora ese peso será luz para otros. Tu proceso no fue en vano, fue preparación. Y cada lágrima que pensaste que fue inútil, Dios la convirtió en semilla. Y ahora esas semillas germinarán en los corazones de los que escuchen tu historia. Tú fuiste procesado en lo oculto para impactar en lo visible. No necesitas saber predicar, no necesitas usar grandes palabras, solo necesitas hablar desde el lugar donde Dios te rescató. Decir: yo también estuve ahí, pero Él no me dejó. Esa frase, dicha con sinceridad, tiene más poder que 1000 sermones. Y si aún estás en ese silencio, si sientes que todavía estás procesando lo que viviste, no te preocupes. Dios no tiene prisa. Él sabrá cuándo será el momento de usar tu voz. Solo asegúrate de no enterrarla, de no quedarte con lo que podría sanar a otros, de no esconder lo que Dios hizo contigo en la sombra, porque esa sombra ahora es tu autoridad espiritual. Lo que superaste en silencio será la evidencia viva de que Dios sostiene, aun cuando parece que no está. Y eso es lo que muchos necesitan escuchar. Así que no guardes lo que Dios hizo. No minimices tu historia. No creas que es poco. Es oro refinado, es un mapa para otros, es dirección para el perdido, consuelo para el abatido, fuerza para el cansado. Tu silencio ya no es vacío, ahora es mensaje, ahora es dirección, ahora es testimonio, y ese testimonio, hermano, será parte de la gloria de Dios en la tierra, porque el proceso termina, pero lo que aprendiste en él vivirá para siempre. Número 13. Lo que el silencio estaba preparando. Has llegado hasta aquí. Y eso no es poca cosa. Este no fue solo un video. Fue un viaje espiritual. Un encuentro entre tu alma sedienta y la voz de un Dios que eligió hablarte, no con ruido, no con espectáculo, sino con silencio cargado de intención eterna. Ahora entiendes. El silencio no fue un vacío, fue un mensaje. Fue el lenguaje íntimo del cielo para revelarte cosas que con palabras no se pueden enseñar. Dios te estaba preparando, afinando, formando, y lo más importante, te estaba acercando a su corazón. Nada de lo que viviste fue tiempo perdido. Ni un solo día de espera fue en vano. Ni una lágrima cayó sin ser recogida. Cada paso, cada momento de obediencia silenciosa, cada adoración en medio del quebranto, fue parte de un diseño divino que hoy empieza a revelarse. Y ahora, tú no eres el mismo que empezó este video. Has crecido en el espíritu, has sido transformado por dentro. Has recibido una palabra que, si decides abrazarla,
puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Por eso, antes de irte, quiero que hagas 2 cosas más. 2 actos de fe. 2 semillas que tienen más poder del que imaginas. Primero, comenta aquí abajo: confío en el silencio de Dios. Escríbelo como una declaración profética, como una señal de que tu fe ha madurado, como un compromiso de seguir caminando, aunque no veas, aunque no escuches, aunque todo esté quieto, porque ahora sabes que el cielo nunca deja de obrar. Segundo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto no es solo una ayuda técnica, es un acto espiritual, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy están atrapadas en su propio silencio, sin saber que en ese aparente vacío Dios les está preparando algo glorioso. Muchos usan este canal como su refugio espiritual, su iglesia virtual, su momento sagrado del día. Y tú formas parte de eso, al participar, al compartir, al quedarte hasta el final. Estás extendiendo el reino, estás sembrando palabra, estás honrando a Dios. Te felicito, porque no todos llegan hasta aquí. Solo los que están sedientos, solo los que quieren más, solo los que saben que hay algo más profundo que la religión, que los rituales, la relación viva con un Dios que habla, incluso cuando calla. Y recuerda esta promesa, la penúltima enseñanza de este video, aquella que hablaba de que estás a punto de ver el cumplimiento, podría ser la llave que desbloquee una temporada de bendición que ni siquiera imaginabas. Así que camina con expectativa. Silencio ya no significa abandono. Espera ya no significa olvido. Quietud ya no significa fracaso. Ahora lo sabes, todo este tiempo Dios estuvo trabajando y lo que viene será mayor que lo que perdiste. Te bendigo, te honro por llegar hasta el final y oro para que el eco de este mensaje resuene en tu espíritu durante los próximos días, porque lo que sembraste hoy en fe, pronto florecerá en victoria. Paz en Cristo.